Buenos días para el grupo calendario B. Buenas tardes para el grupo calendario A del curso Negociación y Contratación Internacional. En el día de hoy vamos a tocar el tema de la contratación internacional. Como ya es de conocimiento de ustedes en el desarrollo de las tres anteriores unidades, que ya tienen suficiente material del mismo, todo viene a concluir en la parte que tiene que ver con la contratación. Pues ya antecede a ello el entender quiénes son los responsables en los eventos de negociación, es decir, los representantes legales de las sociedades o de las empresas, qué situaciones desde el punto de vista técnico, legal, tienen las empresas para penetrar los mercados a través de esas figuras que ustedes vieron que dieron en derecho comercial y que hacen relación a la propiedad intelectual, ya industrial o derechos de autor, y la importancia que eso tiene en el posicionamiento de la oferta y la demanda que ofrece el mercado. Y producto de esas situaciones, frente a las alternativas de penetrar los mercados, juega un papel importante la negociación. Que la negociación, como habíamos visto en situaciones anteriores, es precisamente desde el punto de vista jurídico un negocio jurídico. Un negocio jurídico con sus elementos que tienen que ver con la capacidad para contratar, para comprometer la voluntad, que esa capacidad y ese querer sea libre, es decir, el consentimiento, que lo que se va a negociar sea lícito y que ello provenga y genere causas lícitas. Eso desde el punto de vista del concepto general de negociación desde el punto de vista jurídico. Y desde el punto de vista empresarial tiene que ver con la concreción de ese proceso de negociación donde se presentan las alternativas de negociación y todas las etapas y procesos que implica la negociación, se concreta y concluye a través de un acuerdo de voluntades que es el contrato. Y entonces, a partir de eso, empezamos por entender lo que es precisamente un contrato. Desde el punto de vista general, un contrato es un pacto o un convenio, bien oral o escrito, entre partes que se llama, atendiendo el tipo de contrato que se vaya a mirar, comprador, vendedor, agente fiduciario, fiduciante, las distintas alternativas de contrato que ustedes conocen, transportador, el que contrata al transportador, etcétera, etcétera. Entre esas partes, que cada cual, de acuerdo al tipo de contrato que realiza, tienen su respectivo nombre, y sobre alguna materia o cosa determinada y al cumplimiento de ellas se encuentran compelidas, y ese cumplimiento tiene que ver con situaciones de dar, hacer o no hacer. Desde el punto de vista del contrato internacional intervienen entonces ya personas jurídicas de diferentes nacionalidades, entre diferentes países. Este contrato introduce en sus cláusulas elementos básicos del derecho internacional privado.
El carácter internacional de un contrato lo determina, así como también en un contrato no internacional lo determina, debe fijarse el domicilio, que tenemos que distinguir de lo que es residencia. El domicilio básicamente es en donde hay el asiento de los negocios, el sitio donde la persona hace sus negocios, y la residencia es en donde habita. En muchos casos, domicilio y residencia son sinónimos, pero es importante entender que desde el punto de vista empresarial hay que distinguir esas dos situaciones, y desde el punto de vista de las relaciones personales también hay que entenderlo. Hay una normativa en juego de 2 o más países aplicables al tipo de contrato. Un comprador colombiano se regula no por el derecho colombiano, con un francés que obviamente también tiene su espacio a través del derecho comercial francés. Entonces, desde ese punto de vista, en un contrato internacional hay 2 o más países aplicables con respecto al problema que tienen que definir, que más adelante se explicará con detenimiento la importancia de los principios unidroides. Y entonces tienen que definir la ley más favorable, por ejemplo. Situaciones de tipo internacional, vía, por ejemplo, Inconter, cómo se va a entregar la mercancía, y la ley aplicable que debe de establecerse en el cuerpo del contrato. Eso necesariamente implica unos criterios de relación contractual internacional, en donde lo que se vislumbra y se deja el intercambio de riqueza entre países, entre fronteras, involucra la normatividad de más de un Estado. El comprador colombiano tiene su regulación desde el punto de vista de la compraventa, y el vendedor francés también tiene su regulación, y por eso la importancia de los criterios de reunificación, de unificación del derecho internacional privado, que ya es materia también de lo que sigue en esta unidad, en esta parte de la unidad. Y le interesa al comercio internacional que esos contratos se den. Formas de regular los contratos. Entonces, son 2 formas específicas: designando la ley que se aplicará al contrato en aplicación de su autonomía conflictual, o regular el contenido del contrato en ejercicio de autonomía material. Para ello podrán remitirse a una ley o normativa determinada, realizando una incorporación por referencia. Les pongo el caso específico: los Inconter, formas de entregar precisamente el bien o la mercancía o el servicio, bien o mercancía, porque los servicios también son intangibles y son presenciables desde otro punto de vista. Situaciones para que un contrato sea internacional. Obviamente hay distintas nacionalidades de las personas. Una parte es un francés, el otro es un colombiano. Persona natural o persona jurídica. Dominio legal de las partes está en diferentes países. Estamos hablando del domicilio legal, que ya lo habíamos hablado anteriormente. El servicio que se preste en un país distinto al del prestador del servicio, y que la cosa objeto del contrato radique en un país diferente al de alguna de las partes. Yo estoy interesado en comprarme un computador en francés, ese computador está en Francia, y entonces yo, que soy el comprador, obviamente está súper claro en ese sentido. Y más situación sería no confundirlo. Elementos del contrato internacional, como también los elementos en el contrato nacional, que son personales, que lo pueden realizar personas físicas de carne y hueso, o llamadas personas naturales, y jurídicas, que son una ficción jurídica en donde se concretiza el problema de las sociedades. Formales, que pueden ser escritos o verbales, y unos elementos materiales que tienen que ver con el contenido del contrato, el objeto del contrato, que haya una aceptación o el consentimiento, y que se allanen a un cumplimiento de lo que se falta. La autonomía de la voluntad en el derecho internacional. Entonces, como en términos generales, un contrato es la autonomía de la voluntad,
Y internacional es la voluntad entre un comprador y un vendedor, entre un arrendatario y un arrendador, etcétera, etcétera. En el derecho internacional, la tendencia es a entender que esa autonomía de la voluntad define el derecho. Y en el derecho contemporáneo, la voluntad de los contratantes básico es determinante en los negocios internacionales. La importancia del contrato internacional desde dos perspectivas diferentes. La económica, que es el principal instrumento de las transacciones de mercancía, soporte fundamental del comercio internacional. Y jurídica, el contrato internacional es necesario en el tráfico de comercio exterior debido al desarrollo de las relaciones comerciales entre países. Y se supone que siempre de la buena fe las cosas usted contrató y todo va a quedar bien, pero puede que no. Entonces hay todo un ordenamiento jurídico y ahí la importancia de definir las normas aplicables. Los contenidos más usuales de un contrato tipo son el encabezamiento, el título del contrato, contrato de compra-venta, nominación de las partes, el comprador, el vendedor, fulano de tal, la empresa NIC, TAC, número de identificación, y el vendedor, el comprador, la empresa tal, ubicada en Colombia, representación, si está actuando en nombre de representación legal de la empresa o si es el dueño de la empresa, el plazo en que se va a ejecutar el contrato, las condiciones de pago, las penalizaciones e indemnizaciones, la jurisdicción aplicable, que es importante para el derecho internacional, el sometimiento a arbitraje, que es otro elemento importantísimo en el contrato internacional frente a problemas de desaveniencia de tipo jurídico, la confidencialidad, las modificaciones que se pueden introducir en el contrato, en la ejecución del mismo contrato, y las modificaciones que se puedan hacer al contrato. Sobre la unificación y armonización del derecho privado en Colombia, ustedes saben que Colombia puede ser una isla, no puede estar aislado de todo el proceso de globalización económica y jurídica que vive el mundo. Y por eso hoy la tendencia, no obstante ser el derecho mercantil algo que está concretado, codificado, no puede tampoco alejarse del problema internacional, y por eso la importancia que tiene. Y cuando ustedes vean derecho internacional, van a encontrar la importancia que el protagonista, tanto para el derecho público internacional como para el derecho internacional privado, el protagonista número uno es el Estado, en razón a que el Estado es el director de la economía. Y desde el punto de vista jurídico, la tendencia hoy, a través de los organismos multilaterales, a través de los organismos internacionales, como la Organización Mundial del Comercio, como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, como la Organización Internacional del Trabajo, como el centro, como la Comisión de Codificación del Derecho Mercantil Internacional de la ONU, CENUMNI, como los principios UNIDROIT, tratan de unificar un criterio, porque cada legislación comercial o civil es diferente entre un país y otro, pero existe el problema de la necesidad del intercambio comercial y de mercancías a nivel internacional, dentro de lo que algunos llamamos mercado libre, y otros en las que necesariamente debe existir relación con el otro país. Esa es la importancia del Estado en el derecho mercantil. Entonces, desde ese punto de vista, estos son los elementos básicos que pueden permitir entender una globalidad, una generalidad de lo que es la contratación internacional. Más adelante, en la siguiente clase, nosotros vamos entonces a hacer un análisis detallado de los tipos de contratos internacionales más recurrentes, más comunes, que se dan en el mundo de los negocios internacionales en el día de hoy, siendo el eje fundamental y básico el contrato de compraventa, que en razón al Convenio de Viena de 1980, los países socios de ese convenio
efectivamente definieron unas pautas básicas para regular el contrato de compraventa, que es el principal contrato objeto de desarrollo de la contratación internacional. De allí se derivan una serie de contratos que en la siguiente clase, en la siguiente jornada, vamos a detallar con sus características y especificaciones básicas. Nos vemos, muchas gracias, nos vemos en la próxima, en 15 días.